Bienvenidos al segundo Congreso Académico de Educación Media Superior, CEBETA 197 Virtual, donde podrás ser partícipe de conferencias, talleres y un panel con expertos en materia educativa. 4 de febrero, transmitido por nuestras redes sociales oficiales. Disrupción educativa para enfrentar los retos actuales. Comenzamos. En esta época en que las fronteras entre los países han sido superadas por los avances tecnológicos y la globalización, resalta fundamentalmente para las instalaciones educativas alrededor del mundo mantenerse a la vanguardia en el currículo que ofrecen y los métodos para formar personas que sean competentes y exitosas ante este contexto. Formación global para un futuro laboral interconectado es el nombre de la conferencia que escucharemos en este momento. Antes les platicaré brevemente acerca de la experiencia y trabajo de nuestro invitado, el doctor Ricardo Castro Salazar. Él tiene una trayectoria de más de 35 años como educador. Ha sido decano y vicepresidente para Desarrollo Internacional del Distrito de la Universidad Comunitaria de Pima. Posee maestrías en México, Estados Unidos, Holanda en innovaciones educativas, estudios latinoamericanos y relaciones internacionales en la Universidad de Arizona y de Ámsterdam, respectivamente. Obtuvo doctorado en educación con especialidad en estudios interculturales de la Universidad de Durham en Inglaterra. Es investigador asociado para el Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Arizona, con publicaciones académicas en inglés y español, las cuales han recibido premios internacionales. Ha dado cátedra en instituciones educativas de México, Estados Unidos y Canadá. Ha presentado ponencias en diversos países, viajado por más de 50 naciones y ha hecho viajes de estudios e investigación a Brasil, Bélgica, China, Cuba, Hungría, la India, República Checa y Rusia. Tiene numerosos reconocimientos, incluyendo el de la excelencia en la educación global de la Universidad de Arizona y el Premio Nacional Humanitario del LULAC. Además, en 2016 fue seleccionado por la Comisión Fulbright del Congreso estadounidense como uno de los 5 administradores académicos para representar a Estados Unidos en Rusia. En 2012 fue electo consejero externo para el gobierno mexicano a través del Instituto para los Mexicanos en el Exterior y posteriormente presidente de la Comisión de Asuntos Fronterizos del Consejo Consultivo del IME. Tiene una amplia trayectoria de servicio a la comunidad, siendo integrante de las mesas directivas de numerosas organizaciones. Ha sido presidente de la Asociación Tucson México de Ciudades Hermanas, presidente de Grupo Sonora, miembro fundador y vicepresidente de Fundación México y de la Red Global MX, entre otras. En 2019, el doctor Castro recibió el Premio Otley del Gobierno de México, que es el reconocimiento más alto otorgado por la República Mexicana a quienes se han distinguido por su servicio excepcional a las comunidades de origen mexicano en el exterior. Sin más preámbulos, cedo la palabra al doctor Ricardo Castro para que nos comparta lo que amablemente ha preparado para abrir este congreso. Muy amable, maestro. Muchísimas gracias. Un gusto estar con ustedes esta mañana. Quiero compartir mi pantalla, así que si me permiten voy a hacer aquí una maroma. Pero parece que no lo está haciendo como esperaba. Vamos a ver. Es que se ven mis notas ahí, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer otra movida aquí. Creo que ahora sí va a funcionar. Muy bien, yo les voy a platicar esta mañana un poco en una forma muy general
de por qué la formación global y qué significa para mi institución en particular, pero para muchas instituciones educativas en Estados Unidos y en el mundo realmente, ¿verdad? ¿Por qué la formación global? ¿Por qué nos interesa esa perspectiva? Bueno, hay varias razones. La competitividad es una de ellas. En el caso de las universidades comunitarias, hay una asociación nacional en Estados Unidos, que es la Asociación de Universidades Comunitarias, la Asociación Americana de Universidades Comunitarias, que dice que nuestras instituciones deben desarrollar planes estratégicos para la concientización y la competencia global. También hay el factor de la interconexión humana. Las comunidades definitivamente no pueden ir aisladamente. Si definimos a nuestra comunidad como un ente geográfico, pues estamos hablando del siglo XIX o XVIII, ya no es el siglo XXI. Desarrollo comunitario, porque el éxito estudiantil en nuestros días no es el éxito estudiantil que teníamos en años pasados. Vamos a hablar un poquito más de eso. Y, por supuesto, la realidad de que tenemos un futuro impredecible. Me doy cuenta que metí inglés ahí en la diapositiva, disculpas. Y una cosa increíble, estamos preparando estudiantes para trabajos que van a existir en el futuro, pero que aún no existen. Imagínense nada más. Y en toda esta incertidumbre de la que estamos hablando, sí hay un factor predecible, pero vamos a ver unos datos primero. En Estados Unidos se habla mucho de que una estadística que salió hace unos años del Departamento del Trabajo, según la cual 65% de los niños en primer grado van a laborar en situaciones que aún no existen. También hay una proyección de que para el año 2030, 1 de cada 3 trabajadores estadounidenses necesitará aprender nuevas habilidades o encontrar trabajo en nuevas ocupaciones. Hablando de disrupción, pues ahí lo tienen. Vamos a ver grandes cambios y para decirlo muy concretamente, hay proyecciones de que la humanidad va a cambiar más en los siguientes 20 años que en toda la historia de la humanidad. Imagínense nada más. Estamos hablando incluso de cosas que antes eran ciencia ficción. Ahora hablamos, pero muy en serio, del concepto de transhumanismo, por ejemplo, que esencialmente es la reinvención de la humanidad a través de la tecnología. No me voy a detener ahí, es un tema interesantísimo, pero vamos a les decía que hay un factor predecible y cuando vemos históricamente el desarrollo de la humanidad, pues vemos que este factor, la creciente interconectividad entre las personas, entre las instituciones, a través de la economía, la política y la cultura. Si se fijan en esto que estoy viendo, pues esa es una definición de globalización. Es precisamente lo que estamos viviendo. Por eso a veces es difícil, porque se habla, por ejemplo, de globalización en una dimensión, pero otra gente dice, bueno, pero es que es esto otro. Bueno, es que en realidad la globalización es un fenómeno multidimensional. Bien. Nuestra institución, nada más para enfatizar lo que estamos haciendo nosotros, tomamos muy en serio la globalización y la internacionalización. Cuando hablamos de disrupción, estamos muy conscientes de la necesidad de evolucionar, de
transicionar lo que tenemos ahora, que ya está cambiando todos los días. Y cuando hablamos de globalidad, pues tenemos muchos elementos. Estamos hablando de estudios en el extranjero, traer estudiantes internacionales, idiomas, desarrollo de fuerza laboral global, la vinculación comunitaria y global. Todos estos elementos forman parte de nuestro plan estratégico. No está bien. ¿Alguien tiene el micrófono así, cierto, de desactivarlo? Se está echando una conversación. Bien, lo que es importante aquí es que la educación global no es una meta en sí misma, sino un vehículo para el éxito educativo y la formación. Hay estudios que demuestran que quienes laboramos en organizaciones internacionalizadas disfrutamos de ambientes más abiertos, las personas son más creativas, tienen más inspiración, hay más innovación, etc. Lo que queremos entonces para el intelectual, para el CEO, para el ser humano del siglo XXI son líderes multiculturales que tienen una sensibilidad ante la realidad del mundo. Personas que con mentes abiertas, sin pretensiones, que precisamente empujan esa innovación. Hay en este mundo que nos ha tocado vivir muy evidentemente muchas razones para hablar de esto, pero parece que hoy más que nunca necesitamos conectarnos con el mundo, y les estoy mostrando unas imágenes de Estados Unidos, pero bien pudiesen ser de muchos lugares en el mundo, porque los conflictos y la falta de ¿cómo lo pondremos?, de comprensión, de conexión humana existe en todas partes. También tenemos el reto de que en realidad cuando hablamos de globalización, pues estamos hablando de que hay globalizadores y luego tenemos a los globalizados. Quizá alguno de ustedes recuerde una cita del Papa Francisco que decía: con demasiada frecuencia participamos en la globalización de la indiferencia. Luchemos mejor por vivir la globalización la globalización de la solidaridad global. Eso es precisamente lo que intenta esta formación de la cual estamos hablando. Nada fácil, pero sí hay un esfuerzo muy claro en muchas instituciones. Yo sé que México existe y obviamente en Estados Unidos, en este creciente énfasis sobre el conocimiento global y obviamente se refleja en los programas de estudio. Por ahí hay un libro en el que yo participé también, pero imagínense, ahora estamos hablando incluso de materias como la construcción, por ejemplo, por eso puse esa imagen ahí, en donde ya hay currículos con perspectivas internacionales, la historia estadounidense desde una perspectiva global, etcétera. Hay un especialista, un experto en la Universidad de Harvard, algunos de ustedes quizá lo habrán escuchado nombrar, es Tony Warner, que habla de las habilidades para la economía global del siglo XXI. Y cuando vemos cada una de estas habilidades, él habla de pensamiento crítico, de colaboración y liderazgo, agilidad, adaptabilidad, iniciativa, emprendimiento. Cuando ves todas estas habilidades que debemos de prestar atención en algunos aeropuertos, estos anuncios del banco HSBC, que dicen en el futuro hasta los negocios más pequeños van a ser multinacionales. Un nuevo mundo está emergiendo. Bueno, pues en el futuro
toda la educación va a ser global. Ya estamos avanzando hacia allá. ¿Y cuál creen ustedes que es la habilidad más importante a desarrollar para el siglo XXI? Según Tony Wagner, hay una habilidad que es la más importante de todas. Les doy 2 segundos para que piensen. Si ustedes quisieran desarrollar una habilidad en sus estudiantes, ¿cuál sería? ¿Qué habilidad desarrollarían en sus estudiantes? La adaptabilidad. Dicen que en el largo plazo quienes sobreviven no son los más inteligentes ni los más fuertes, son quienes se adaptan mejor. Y ahí tienen una cita de Gandhi muy bonita. A lo que iba con esto también es que finalmente no podemos desarrollar esa adaptabilidad si no conocemos al otro, si no nos podemos poner en los zapatos del otro. Es un prerequisito que debemos tener un contacto humano más allá de nuestra burbuja, ¿verdad? Bueno, imagínense, en el futuro se está proyectando ahora que se van a perder para el 2030, en una década, 2,000 millones de empleos desaparecerán tal como existen hoy. Y por supuesto se van a crear otros millones, muchos millones más de empleos, pero no sabemos cuál va a ser ese balance aún porque estamos en esa transición en este momento. Hay otra proyección que habla que para el 2030 hasta un 50% de las instituciones de educación superior va a aparecer y está por emerger una nueva industria educativa. Bueno, esta proyección se hizo hace como 4 años, un poco más quizá, y pues sonaba como que muy fuera de la realidad. Ahora, después de la pandemia, que están en las circunstancias que nos están tocando, ya no se oye tan averiado, porque ya de hecho estamos viendo acciones educativas que están desapareciendo. Ya ha estado sucediendo, de hecho, en los últimos 3-4 años. Habla que para el siglo, estamos hablando de años, vamos a poder descargar nuestras mentes en una computadora y expandir nuestra capacidad mental. Es lo que llamando ahora la inmortalidad digital. Bueno, no hay mucho que hablar de ese lado, pero no lo vamos a hacer aquí en 50 años. ¿Cómo se imaginan ustedes el mundo dentro de 50 años? Platico muy rápidamente que en el año 1950, por allá, la corporación Rand, que tenía a los mejores científicos del mundo en ese momento, le pidió a un grupo de científicos, que hicieran una proyección de cómo sería el mundo 50 años en el futuro. Entonces, bueno, entre otras cosas, una de las cosas que hicieron fue ese prototipo que les estoy mostrando de una computadora en casa. Pues decían ellos, era el año 1954 cuando les pidieron a ellos que hicieran estas proyecciones futuristas. Para el 2004 vamos a poder tener computadoras en casa. Y así más o menos es como ellos se imaginaban a las computadoras, a las PCs. Entonces, decían ellos, incluso hay tecnologías que aún no se inventan, pero todo eso lo vamos a superar y en el 2004 vamos a poder tener computadoras en casa. Bueno, pues imagínense que para el 2004, pues ya traíamos la computadora en el maletín. Entonces rebasó todas sus expectativas y estamos hablando de los científicos más brillantes de su tiempo. Algo muy interesante, decía por ahí
Edward Wire, el futuro es como un corredor donde solo podemos ver gracias a la luz que viene de atrás. Es decir, nos imaginamos el futuro basándonos en lo que vemos del pasado, ¿verdad? ¿Podremos predecir el futuro de la educación? Si yo les pregunto a ustedes, por ejemplo, ¿cómo va a ser el mundo dentro de 50 años? Francamente, ni nos podemos imaginar, ¿verdad? En el 2050, dentro de 30 años, sabemos por proyecciones del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, Estados Unidos ya no va a ser la primera potencia económica. No solamente China va a estar en primer lugar en términos de la economía más grande del planeta, es muy probable que la India en solo 30 años rebase a Estados Unidos. Y en Estados Unidos están sucediendo cosas increíbles. La cara de Estados Unidos está cambiando increíblemente. El rostro de Estados Unidos está evolucionando tan rápido como esta gráfica que les voy a mostrar. Está en inglés, pero se entiende muy bien. Ya, ¿cómo lo hacen? Les suplico apaguen su micrófono porque estoy oyendo una conversación por ahí. Muchas gracias. Bueno, si ven esta gráfica es interesantísima porque históricamente ven cómo, por ejemplo, la población hispana latina en Estados Unidos ha estado creciendo, pero a un ritmo increíble. Blanca, negra, hispano, asiática y otras. Entonces, si se fijan, estamos viendo una transformación que literalmente está cambiando no nada más la cara de este país, sino que piensen culturalmente, contextualmente, la sociedad en la que estamos viviendo se está transformando a un ritmo bastante impresionante. Bueno, les comparto un cartón que me pareció gracioso, pero tiene mucha conexión con la realidad. Incluso se puede ver esta tendencia, por supuesto, en el suroeste de Estados Unidos, en donde el español es una segunda lengua de facto, pero ahora en todo el país es idioma más después de... Muy rápido les comparto en datos duros, por ejemplo, y estos son datos de ya hace años, nos dan una idea de cómo esta conectividad de la cual hablamos es tan importante. Para el estado de Arizona, por ejemplo, por cada 1,000 millones en exportaciones que tiene el estado, se producen 5,600 trabajos. Es decir, es una dependencia de la economía de Arizona de nuestra relación, nuestra conectividad e interconectividad con el extranjero. En China, por ejemplo, para China se exportan 1,080 millones de dólares en términos monetarios, lo que pues ustedes pueden sacar la de trabajos es significativo. Luego, tiene Arizona otros socios comerciales y entre todos ellos suma entre estos 9 socios comerciales hay muchos otros, por supuesto. Exporta Arizona 7,000 millones a estos países. ¿Qué nos está faltando? Si les muestro esta otra gráfica. No he dicho nada de México todavía, ¿verdad? Ahí les va. Es decir, Arizona a México y a todos esos países juntos.
Ahora incluso la cifra es mucho más alta, pero no tengo la cifra de todos los países, por eso no la actualicé. Entonces, la interdependencia de la que hablamos se está intensificando, es a lo que me refiero. Además, esos 1,000 millones de los que estoy hablando ahorita, lo que se gasta el consumidor mexicano en el estado de Arizona cada año. Ay, perdón, no es en el estado de Arizona, es en el condado de Pima y la zona conurbada, $1,000 millones, imagínense nada más. Hablamos de interconectividad e interdependencia. Me gusta el ejemplo de los vehículos, de los automóviles. En Sonora hay una planta Ford, por ejemplo. Bueno, un vehículo que hace 30,000 partes hechas con materias primas y manufacturas de todo el mundo. A Home Depot en cierta ocasión y me encontré este label que decía hecho en Estados Unidos, materiales globales. Bueno, pues ni cómo imaginarnos de dónde vienen todas las partes, ¿verdad? Pero es muy evidente que esta interconectividad nos está transformando. Otro fenómeno interesante es la inversión extranjera directa. No tengo el dato para México, pero lo que quiero resaltar aquí, porque estamos hablando de Estados Unidos, es que Estados Unidos es el país que recibe más inversión extranjera directa. Eso son inversiones que producen empleos, son inversiones que producen actividad económica significativa. Y resulta que esto en México, pero quiero dar el ejemplo de Estados Unidos, cuando la gente ve estas marcas, por ejemplo, mucha gente piensa que son estadounidenses. Ninguna de estas marcas es estadounidense. Puedo decir que las empresas extranjeras exportan más de $170,000 millones de bienes hechos en Estados Unidos. Es impresionante esta interdependencia de la que estamos hablando. Incluso marcas que antes se reconocían como estadounidenses, como Budweiser, Bridgestone, 7-Eleven, no son estadounidenses. Budweiser es ahora de una empresa, 7-Eleven, si mal no recuerdo, es japonesa. Incluso la torre de Chrysler, que es una de las de los puntos más emblemáticos de la ciudad de Nueva York, pues resulta que la mayoría de los accionistas ahora está en los Emiratos Árabes Unidos. Así es que todo un fenómeno. Cuando estamos hablando de población y de mercados y de con quién vamos a interconectar, con quién vamos a tener más dependencia, les quiero mostrar este mapa porque muestra en ese círculo que ven, es porque hay más humanos ahí que en el resto del mapa. Más gente vive en esos lugares, en la India, en China, Japón, Indonesia, que Corea, por supuesto, que en todo el resto del mundo, en todos los otros 180 y tantos países que están dentro de ese círculo. Quiere decir que la evolución educativa tiene que ir de la mano a los que están viviendo. Si nos transportamos al pasado, por ejemplo, a la revolución agrícola, pues resulta que una educación que recibían los seres humanos en aquel tiempo que estaba a lo que nos ayudaban a sobrevivir prácticamente. Hubo muchas revoluciones educativas, diría yo, pero por ejemplo en el Renacimiento se redefinió otra vez lo que era éxito educativo. Se fijan también por ahí hay un estudiante dormido, pero bien, conforme evolucionamos, hemos estado viendo que la educación se ha transformado y ha evolucionado
con los seres humanos. Durante la Revolución Industrial igual se hizo necesaria una nueva definición de lo que era el éxito educativo. No vemos esto en la mayoría de los países, aunque aún tenemos el problema de los niños en algunos países que todavía se utilizan como mano de obra, ¿verdad? Bueno, pues de lo que estamos hablando entonces es de una revolución del conocimiento. Y cuando pensamos en esa revolución, estamos hablando de una evolución que va más allá de lo que nunca hemos visto antes. Y los retos de hoy nos demandan ese tipo de evolución, demandan que tengamos un ojo en el contexto global. Los grandes retos de hoy son globales: el cambio climático, las epidemias, el cibernético, etcétera. Son fenómenos y retos globales, no se pueden resolver por un solo país. Entonces, cuando hablamos de disrupción educativa, estamos hablando de una disrupción que forma ciudadanos globales para esa revolución del conocimiento. Y eso es lo que quiero dejarles hoy. Esa es mi presentación. Y con todo gusto, si tienen un tiempecillo para preguntas, también estoy disponible. Muchísimas gracias. Sí, muchas gracias, doctor Ricardo. Pedimos a los demás participantes nuevamente nos hagan el enorme favor de desactivar sus audios para llevar un mejor orden y tener la mejor experiencia de esta gran charla del doctor Ricardo. Así que tenemos un breve tiempo para preguntas de parte de nuestros participantes. Si alguien de ustedes gusta participar. ¿Con alguna pregunta para el doctor? ¿Algún comentario? Mario Salcedo, por favor. Pues muchas gracias, ¿verdad? La verdad, impresionante por la conferencia. Felicidades. La verdad, maneja información muy relevante y sobre todo futurista, ¿verdad? Mi pregunta y mi inquietud es, con la industria 4.0 ya está prácticamente en puerta. ¿Cómo va a ser la integración del ser humano cuando venga completamente la industria 4.0, o sea, la robótica, a ocupar puestos de trabajo que el humano desarrollaba? O sea, ¿cómo vamos nuestro pensamiento crítico, cómo se va a adaptar a ese nuevo modelo? Porque sin lugar a dudas, y coincido con usted, la habilidad más importante debemos de desarrollar los seres humanos, y que a través de la historia, desde el inicio de la ¿cómo va a ser esto en 5 años más? Porque no estamos planeando ya largos plazos, estamos hablando de periodos cortos de planeación, y para los cuales también no es pues una metodología que nos diga qué hacer. Entonces, puntualizando, ¿cómo va a ser esa integración del ser humano cuando entre de lleno la industria 4.0? Gracias. Al contrario, gracias por la pregunta. Yo creo que hay mucha incertidumbre aún en torno a la respuesta a esa pregunta. Y como decía, se está hablando incluso ahora del transhumanismo. Es decir, no estamos hablando de que la tecnología va a suplantar totalmente al ser humano.
por lo menos en el mediano plazo no va a suceder eso. Se está proyectando es precisamente que va a ser una nueva versión de ser humano. Es decir, nuestras habilidades y nuestros alcances se van a potenciar gracias a la tecnología. Es decir, no es el ser humano con la tecnología, sino el ser humano más la tecnología. Y en ese sentido, la integración de la cual pregunta, yo creo que si pensamos, ya lo estamos viendo un poco, ¿no? Cuando hablamos de cosas un poquito menos, que no son tan notorias a veces, pero pensemos, por ejemplo, en un brazo artificial. Cuando salieron las prótesis, pues eran cosas muy rústicas, ¿no? Eran simplemente suplir el pedazo con alguna prótesis de plástico que pareciera la humana, ¿verdad? Bueno, resulta ahora hay manos, hay prótesis que se conectan a los nervios y uno puede mover con la mente. Puede tomar cosas, puede mover los dedos. Conforme evolucionamos, muchos de los avances tecnológicos y muchas de las cosas que parecían antes futuristas, pues vemos que se han estado no nada más realizando, sino que rebasan las expectativas. Pero nuevamente estamos hablando de que es el ser humano más la tecnología, no el ser humano contra la tecnología. Así como van a desaparecer muchos trabajos, porque van a desaparecer socialmente, la tecnología también va a crear muchos empleos. Y quizá una cosa que vamos a ver en el futuro es que el ser humano no va a necesitar trabajar 40 horas a la semana. Acordémonos que a principios del siglo XX, trabajar 50 y tantas horas a la semana era lo más normal, era lo que requería un trabajo, y fue bajando al grado de que hay unos países en Europa ahora que ya estaban en 36 horas, ahora están hablando de transformar sus economías para que sean menos horas a la semana. Muchas gracias, doctor Ricardo. Una pregunta ante esta realidad geopolítica que usted conoce y que todos sabemos en América Latina después de la pandemia. ¿Usted cree que volveremos al aprendizaje pasivo tradicional, o sea, frente a una pizarra, o más bien nos vamos a concentrar en el bienestar de los estudiantes y en la reducción de las profundas desigualdades del aprendizaje? ¿Cuál sería su opinión a este comentario? Bueno, es una pregunta multidimensional. Yo creo que lo que vamos a ver después de la pandemia es una realidad también multidimensional, porque obviamente va a ser una realidad diferente en cada país. Pero hablando de México, me parece que lo que vamos a ver es una combinación de sistemas híbridos, de un uso de tecnología más intensificado. Va a seguramente crecer la demanda de la educación en línea. Aquí en Estados Unidos hay una proyección de que esto va a estallar, va a ser un crecimiento muy explosivo. En México me parece que también vamos a ver algo parecido, pero un detalle muy importante al que usted hace alusión es precisamente la desigualdad, la gran desigualdad que existe en términos educativos, y por supuesto existe porque hay una desigualdad económica. Este es uno de los grandes retos que tiene el país, es uno de los grandes retos de México. Yo creo que hay por ahí, no sé si recuerdan un libro que creo salió en los 60s, yo creo que muchos de ustedes no lo van a recordar, pero se llamaba Muchos Méxicos. Se me escapa el nombre del autor en este momento, pero pienso en ello porque hay muchos Méxicos. El México de
Nuevo León, por ejemplo, es muy diferente al México de Oaxaca, y el México de, no sé, de Hermosillo es muy diferente al México de Villahermosa. Hay disparidades enormes, no solamente en el ingreso, sino que también somos una nación multicultural. Y todo eso tiene que entrar en la ecuación de cómo vamos a resolver este reto de la educación en el siglo XXI. La educación va a cambiar y se tiene que transformar, porque si no, nos vamos a quedar atrás. Creo que el gran reto es precisamente ese detalle, que no es tan detalle, al que usted alude, que es cómo resolver la desigualdad. Es una pregunta muy amplia para abordarla aquí, pero creo que hay que poner mucha atención en ello conforme avanzamos en la educación tecnológica y en todas estas cosas maravillosas que nos da el progreso tecnológico. Bueno, pues, ¿cómo vamos a resolver la demanda educativa de alguien que vive en la sierra, por ejemplo, que no está en las zonas urbanas, por decir algo, ¿no? Ahí la dejamos para no hacerla muy. Muchas gracias. Saludos desde Ciudad del Carmen, Campeche, del CEDMAR número 29. Gracias. Un gusto, muchas gracias. Muchas gracias. Pasamos a la última pregunta. Endri Noel Rejón. Gracias, acaba de responder el doctor. Ok, muy bien. Gracias. Excelente, sí, es verdad. Muy bien, es que como tiene la manita levantada todavía, pero muchas gracias. Entonces, con esto terminamos la sesión de preguntas y respuestas. Y, pues, doctor, sin duda alguna, el haber escuchado su conferencia nos ha dejado una gran enseñanza de cómo poder potenciar nuestras habilidades y nuestras competencias, pues en el contexto globalizado donde vivimos, ¿verdad? Entonces, quiero, a nombre de nuestra institución, hacer llegar este reconocimiento que tenemos en pantalla vía virtual. Se lo haremos llegar también por correo electrónico, y le doy lectura. El Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario número 197, José María Leiva Pérez Cajeme, Providencia Cajeme, Sonora, otorga el presente reconocimiento al doctor Ricardo Castro Salazar por su destacada participación impartiendo la conferencia magistral Formación Global para un Futuro Laboral Interconectado en el segundo Congreso Académico de Educación Media Superior CEBETA 197, Disrupción Educativa para enfrentar los retos actuales. Así que hoy, en 4 de febrero de 2021, firma la directora de la escuela, la maestra Clarisa Márquez Valenzuela, y a nombre de toda nuestra comunidad educativa, le hacemos llegar este reconocimiento. Gracias por su tiempo y sus experiencias que nos ha platicado este día amablemente. Muchas gracias, doctor. Al contrario, pues, un gusto. Quedamos a sus órdenes y esperamos compartir más momentos como este con usted.